Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy compartiremos acerca de un contenido de vital importancia para todos los actores que tienen que ver en el marco de la contratación estatal del Estado. El día de hoy nos convoca a hablar el tema de la responsabilidad contractual del Estado. Como les decía, este es un tema de vital importancia para todos los actores, todas las personas que participan en este proceso de elaboración, planeación, ejecución, supervisión de los contratos estatales. Nuevamente, les reitero, el título de la charla del día de hoy es la responsabilidad contractual del Estado. ¿Qué índice temático vamos a desarrollar durante este tiempo que vamos a compartir acerca de este contenido? En primera medida, vamos a hablar del fundamento de la responsabilidad del Estado. Como segundo ítem, vamos a hablar acerca del concepto de responsabilidad contractual. ¿Qué es la responsabilidad contractual? ¿Respecto a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad contractual? En tercera medida, y partiendo de este conocimiento del concepto de responsabilidad contractual, vamos a hablar de cuáles son estos presupuestos que deben configurarse para que podamos analizar en los casos si nos encontramos en presencia de la responsabilidad contractual. Y como punto final, vamos a hablar acerca del incumplimiento. Entonces, antes de dar inicio, entrar en materia de la charla que nos convoca el día de hoy, es importante plantearnos un interrogante. ¿Existe realmente un régimen de responsabilidad contractual del Estado? ¿Por qué presento este interrogante? Porque en materia de doctrina hay muchas versiones respecto a si es necesario contar con un régimen específico de la responsabilidad contractual del Estado, o por el contrario podemos acogernos al régimen de responsabilidad general, a este régimen que venimos manejando no solo en materia extracontractual, sino en nuestro régimen general de responsabilidad. Esta es una pregunta que estaremos en capacidad de responder al final de esta charla, de acuerdo con los contenidos que vayamos ampliando. Entonces, ¿cuál es este fundamento de la responsabilidad contractual del Estado? Para encontrar el fundamento tenemos que irnos a la Constitución Nacional, que en su artículo 90, como todos conocemos, este artículo tenemos la cláusula general de responsabilidad. Este artículo 90 de nuestra Constitución, ¿qué nos dice? Que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por acción o por omisión de las entidades públicas. En estos eventos, como todos sabemos, procederá una reparación patrimonial de los daños que hayan sido causados. Esto aplica no solo en el ámbito extracontractual, sino que también, por supuesto, aplica en el ámbito contractual. Ustedes recordarán que venimos de toda una concepción evolutiva de la responsabilidad. Recordarán ustedes de épocas pasadas, de siglos anteriores, en los cuales el Estado carecía de responsabilidad, que no tenía ninguna incidencia en las acciones u omisiones que desarrollaba, sino que simplemente por ser el Estado no se generaba ningún deber de reparación patrimonial. Ya hemos llegado, de acuerdo con este artículo 90, y como les mencioné, después de toda una evolución normativa y jurisprudencial, a una cláusula de responsabilidad en el cual el Estado efectivamente tiene el deber de reparar cuando se vean probados estos presupuestos necesarios para llegar a la responsabilidad. Pero hablemos de qué es la responsabilidad. Si hablamos en un sentido estricto, ¿a qué nos referimos con el concepto de responsabilidad? Una definición general estaría referida a la obligación que incumbe a una persona, llámese pública o privada, de reparar el daño causado a otra. En la materia contractual, el concepto sería: es la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien ha incumplido sus obligaciones derivadas de un contrato, es decir, se ha comportado de una forma ilícita, debe indemnizar los daños causados con su comportamiento. Quiero decirles, apreciados convocantes, participantes en esta charla,
que llama la atención sobremanera que la responsabilidad contractual no tiene un gran desarrollo doctrinario e inclusive no tiene un amplísimo desarrollo jurisprudencial. ¿Por qué? Porque muchos de los autores se remiten, como ya les mencioné, al régimen de responsabilidad general. Por eso podemos encontrar algunos fallos, algunas sentencias que hacen relación a la responsabilidad contractual, que lo desarrollan, pero no hay una doctrina bastante amplia al respecto. Por eso acudimos a diferentes elementos de otras áreas al no encontrarse un desarrollo completo de la responsabilidad contractual en la doctrina. En tanto, como ustedes lo saben, la responsabilidad contractual tiene un amplísimo desarrollo. Tenemos muchos libros, tratados que hablan acerca de la responsabilidad contractual. No ocurre lo mismo con la responsabilidad contractual. ¿Cuál es este fundamento normativo en la Ley 80, que como todos sabemos es una de las normas que compone nuestro Estatuto de Contratación respecto de la responsabilidad contractual del Estado? Este fundamento normativo lo encontramos en el artículo 50 de la Ley 80 de 1993. ¿Qué nos dice este artículo? De la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos, deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma o esta ganancia o beneficio que el contratista dejó de percibir en el desarrollo, en la ejecución de nuestro contrato. Entonces, doctores, vamos a referirnos a cuáles son estos presupuestos de la responsabilidad contractual del Estado. ¿Por qué es importante manejar y conocer a profundidad estos presupuestos? Porque en cada uno de los casos, al interior de cada uno de los procesos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Identificar cada uno de estos presupuestos. ¿Por qué? Porque solo al cumplir con todos los presupuestos nos encontramos en presencia de la responsabilidad contractual del Estado, que como ya veremos generará unas consecuencias. Pero nuestro primer análisis como defensores del Estado es acercarnos, aproximarnos al caso, revisar la situación fáctica que se nos da, que se nos presenta, es decir, cuáles fueron los hechos, se suscribió un contrato, no se suscribió, cómo se ejecutó, cuáles fueron estas condiciones de ejecución, cuáles fueron las situaciones que ocurrieron en el desarrollo de este contrato para después establecer si se dio cumplimiento a cada uno de estos presupuestos. Porque como les digo, en materia contractual, si tenemos cumplidos y verificados estos presupuestos, nos encontraremos en presencia de una responsabilidad contractual del Estado y en ese momento lo que procederá será una indemnización, una reparación integral de los daños que se pudieron causar al contratista. Entonces, tenemos 4 presupuestos. Primero, la existencia de un contrato. Segundo, la existencia de un daño sufrido por una de las partes del contrato. Acá tenemos un carácter restringido, como ya lo veremos. Tercero, el incumplimiento de una obligación derivada de nuestro contrato. Y como último elemento, último presupuesto, encontramos una relación de causalidad entre el daño alegado por el contratista y el incumplimiento, que en este caso sería atribuible a la entidad pública. Vamos a avanzar con cada uno de estos presupuestos. Primero, la existencia de un contrato. Respecto a este presupuesto, tenemos que revisar cuáles son las características de cada uno de los ordenamientos jurídicos, porque la existencia del contrato va a depender de las formalidades y requisitos que se exijan en cada uno de los ordenamientos. Cuando estamos frente a nuestro ordenamiento en Colombia, ¿cuándo podemos decir que estamos frente a la existencia de un contrato estatal? Recordemos, apreciados doctores, que el artículo 41 de la Ley 80 nos exige que nuestro contrato estatal debe ser solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que este acuerdo de voluntades que yo logro con mi contratista debo sí o sí elevarlo a escrito. ¿Por qué? Es un contrato que si no se eleva a escrito no va a existir, no va a ser predicable, sus efectos, sus obligaciones no se podrán materializar. ¿Qué ocurre? Como toda regla general tiene su excepción, doctores.
Como todos sabemos, cuando revisamos nuestro estatuto contractual, la ley ha previsto una excepción a este principio, a esta norma que nos dice que todos los contratos estatales deben ser solemnes. ¿Cuál es la excepción? Cuando debemos celebrar, realizar contratos, acuerdo de voluntades con nuestros contratistas, cuando estamos en el marco de una urgencia manifiesta. ¿Cuándo ocurre una urgencia manifiesta? Cuando la entidad pública no tiene la posibilidad de agotar todos los pasos, todos los procesos de selección, de acuerdo al proceso que se haya establecido, llámese contratación directa, licitación pública, selección abreviada, no puede llevar a cabo este procedimiento. ¿Por qué razón? Porque la necesidad que plantea, la necesidad que tiene en ese momento es una necesidad que requiere una respuesta inmediata, inmediata, inmediata. Siempre tendremos que hacer un análisis para ver si aplica o no aplica la contratación de urgencia, sentarnos y pensar, oiga, un momento, ¿tenemos oportunidad de llevar a cabo todo este proceso? O por el contrario, la respuesta que nos genera esta situación requiere la inmediatez que nos permite la ley surtir. Piensen ustedes, doctores, en un desastre de la naturaleza, desafortunadamente, piensen en un terremoto, piensen en una inundación, piensen en su momento cuando surgió esta pandemia del COVID, no había posibilidad de acudir a un proceso de selección de licitación, pues como ustedes saben, tiene unas etapas establecidas en la ley, es un proceso reglado que va a tomar un tiempo extenso y pues obviamente no podrá dar una respuesta inmediata. Inclusive frente a la contratación directa, ustedes dirán, bueno, pero en la contratación directa la contratación es mucho más corta. Claro, pero tenemos que agotar una etapa precontractual, elaborar una necesidad, unos estudios previos, un análisis de la idoneidad del contratista. Pero cuando estamos en presencia de la contratación por urgencia manifiesta, la respuesta debe ser absolutamente inmediata. Así que la ley posibilita que podamos hacer una contratación muy expedita, sin elevarla a escrito, sin cumplir estos requisitos de la etapa precontractual, únicamente ante la existencia del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta. Entonces, como les decía, en este caso estamos en presencia de la excepción de la norma que nos dice que nuestro contrato estatal debe ser solemne, es decir, sí o sí debe elevarse escrito, salvo que nos encontremos en una situación de urgencia manifiesta, como ya lo mencionamos. Entonces, ya hablamos respecto de los contratos estatales, cómo los perfeccionamos cuando llegamos a un acuerdo entre el objeto y la prestación por el contratista. Entonces, señores empresa AGME, son especialistas en construcción de vías, una entidad del orden nacional requiere un mantenimiento de vías en un departamento, entonces llegan a un acuerdo entre cuál va a ser el objeto, es decir, la rehabilitación o mantenimiento de la vía y cuál va a ser la contraprestación, es decir, este valor que se va a pagar por la celebración de este contrato, que en este caso sería un contrato de obra pública. Ese es el primer paso, se perfecciona cuando logramos este acuerdo de voluntades y en segunda medida cuando lo elevamos a escrito. En ese momento, con el cumplimiento de esos dos requisitos, tenemos perfeccionado nuestro contrato estatal. Como ya lo mencionamos, la única excepción que existe en materia de solemnidad es cuando estamos en presencia de la urgencia manifiesta, en la cual nuestro estatuto de contratación nos permite obviar este requisito y celebrar pues, un acuerdo de voluntades sin elevarlo a escrito. Para hacer un poco más claro este caso y para hablar respecto del concepto de hechos cumplidos que ustedes tendrán en perspectiva porque se da bajo ciertas hipótesis, es decir, cuando existe una prestación del contratista, pero en sentido estricto no tenemos celebrado contrato estatal. Recordemos que existe una sentencia de unificación del año 2012 en la cual el Consejo de Estado nos da unas pautas muy claras respecto a en qué caso procede el reconocimiento de estos hechos cumplidos, que les recomiendo que la lean porque es muy ilustrativa, es muy concreta y es un insumo vital para todas las personas que nos desarrollamos en el ámbito de la contratación estatal. Para ir más allá en nuestro
análisis de cuándo nos encontramos en presencia de un contrato o cuándo no y cómo se puede generar una responsabilidad, vamos a presentar un caso de la vida real. Esta es efectivamente una situación que se dio, la ejecución de un contrato que llegó al Consejo de Estado y ya veremos cuál fue el desarrollo. Entonces, como les decía, en primera medida lo que debemos hacer es analizar la situación fáctica que se presente. Entonces, ¿qué ocurrió en este contrato? Vamos a ilustrar respecto de cuáles fueron los hechos que nos llevaron a esta controversia. Entonces, el 13 de septiembre de 2010, el gobernador del Atlántico declaró, ojo, mediante un acto administrativo con todos los requisitos establecidos en la ley, la urgencia manifiesta por la fuerte ola invernal. Como ustedes recordarán, en 2010 tuvimos el fenómeno del Niño, que generó muchísimas afectaciones en varias zonas del país por el elevado nivel de lluvias que se presentó. En el marco de esta emergencia, por supuesto, el Departamento del Atlántico tuvo una grandísima afectación en varios de sus municipios. Entonces tenía que dar una respuesta rápida porque nos encontrábamos frente a unas inundaciones que estaban causando muchos perjuicios a nuestros habitantes y generaban, por supuesto, una grandísima afectación. ¿Cuál fue la medida que en este momento tomó el gobernador del Atlántico? El gobernador del Atlántico, bajo la norma que le posibilita esta situación, que se encuentra, como ya les comenté, en el Estatuto Contractual, Ley 80 del 93, declara la urgencia manifiesta para que se puedan celebrar acuerdos de voluntad rápidos y expeditos para dar respuesta a esta necesidad urgente de la población. En el marco de esta emergencia, la Secretaría de Prevención y Atención de Desastres solicita cotización a varias personas jurídicas y naturales de la zona que llevan a cabo actividades de limpieza, adecuación, dragados respecto de las inundaciones que se estaban presentando. Reciben varias cotizaciones, en especial la de Ibercaribe SAS, que ellos consideran que cumple con todas las actividades que se requieren en ese momento para mitigar la emergencia causada por la ola invernal. Efectivamente, aceptan la cotización de Ibercaribe SAS y le dicen a esta sociedad que prosiga con la ejecución. En un primer momento, esta estaba generada para hacer una limpieza de adecuación respecto de un solo canal, el canal de los Patos. Efectivamente, el contratista Ibercaribe SAS lleva a cabo estas obras, adelanta las obras de mantenimiento, efectivamente entrega las actividades. Estas actividades fueron recibidas en su momento por el subsecretario de Prevención. ¿Qué ocurre? En un segundo momento ellos se dan cuenta que requieren obras adicionales en otros dos canales y también solicitan una cotización a este contratista que efectivamente las remite. La Secretaría está de acuerdo con esta cotización y le dice prosiga y desarrolle las actividades. Es decir, que se realizaron actividades en 3 canales diferentes y se recibieron a satisfacción. Pero, ¿qué ocurrió, apreciados doctores? El contratista presenta sus documentos, sus facturas, buscando el pago de estos servicios que él efectivamente había prestado. Cuando él realiza este trámite, que dice la Gobernación del Atlántico, señores Ibercaribe, no podemos proceder con el pago porque acá no se ha cumplido con la normatividad contractual, que nos exige que exista un contrato elevado escrito para poder llevar a cabo una prestación. La sociedad Ibercaribe, por supuesto, no está conforme, intenta en varias oportunidades llegar a un arreglo directo con la Gobernación del Atlántico, situación que no es posible. Por esta razón, inician una acción, un medio de control de controversias contractuales, pretendiendo que se declare el incumplimiento del Departamento del Atlántico. El incumplimiento estaba referido ¿a qué? Al no pago de estas actividades que ellos efectivamente habían desarrollado y que ellos aducían se les habían generado unos perjuicios con este incumplimiento, con este impago de las obligaciones. Efectivamente, en primera instancia, conoció el Tribunal Administrativo del Atlántico, hizo un análisis de la situación y le dio la razón al contratista Ibercaribe. Pero ya revisaremos cuáles son estos problemas jurídicos que se plantearon en este caso. Entonces, los problemas jurídicos los hemos concretado en 2.
incumplió el Departamento del Atlántico la obligación de pagar por las obras ejecutadas por el contratista, en este caso Ibercaribe, en los canales Los Patos, La Laguna y el interceptor de Licora. Ese fue el primer problema jurídico planteado. Y el segundo problema jurídico planteado fue: el Departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante. Ya veremos cuáles fueron las consideraciones. Bueno, antes debo hacer un paréntesis y debo mencionar que en el transcurso del pleito en primera instancia, la gobernación efectivamente pagó el valor de las actividades, pero recordemos que no lo había hecho de manera oportuna y que además pues el dinero genera unos rendimientos y genera una valoración a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta controversia llegó al Consejo de Estado porque la Gobernación del Atlántico, pues por supuesto, apeló la sentencia porque no estaba de acuerdo, diciendo que básicamente no se había elevado escrito, que la persona que había dado la autorización para efectuar estas obras no era la capacitada, no tenía la competencia de hacerlo. Esos fueron los argumentos de defensa que en su momento planteó la Gobernación del Atlántico. Pero, ¿qué consideró el Consejo de Estado en este caso? Primero, columna vertebral del incumplimiento. ¿Qué debo demostrar cuando me demandan con este tipo de pretensiones? Pues debo demostrar en primera medida que cumplí, que efectué el pago. ¿Por qué? Porque el contratista demostró que había realizado las actividades. Recuerden ustedes que tenía recibo a satisfacción por estas actividades. ¿Cuál era la carga de la entidad pública? Demostrar que había concurrido con el pago de estas actividades. Entonces, ¿qué considera el Consejo de Estado? Que no existía prueba alguna que demostrara que el Departamento del Atlántico había efectivamente cumplido con esta obligación de pago por las actividades que había desarrollado este contratista. En segunda medida, el Consejo de Estado consideró que sí existió un contrato. ¿Por qué? Porque estábamos en presencia de la excepción contemplada en la ley. Efectivamente, existió un acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta, acto administrativo que cumplía, por supuesto, con todos los requisitos que debe contener cada uno de los actos administrativos. Estaba debidamente motivado, bueno, ustedes ya conocen todos los requisitos. Entonces, el Consejo de Estado analizó este acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta y manifestó que efectivamente esa era la base legal para poder, la base contractual, o lo que equivaldría a nuestro contrato para poder llevar a cabo esta ejecución de actividades. Mencionó que en este caso no se requería elevar escrito el contrato porque estábamos en presencia de una excepción que está facultada por la ley. Además, al realizar el análisis, claramente determinó que estas actividades que se desarrollaron tenían que tener una respuesta inmediata, que frente a la inundación que estaban soportando los habitantes, eran inundaciones bien complejas, tenía que darse una respuesta inmediata, así que en ese caso se había declarado de forma correcta la urgencia manifiesta para poder llevar a cabo estas actividades. Y en tercera medida consideró también que la persona que había facultado, es decir, que había autorizado la realización de estas actividades, sí tenía la competencia de hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? En el acto administrativo, el gobernador le designó o le transfirió su competencia para hacer las contrataciones, en este caso, al secretario de Prevención y Atención de Desastres. Es decir, quien había dado la autorización para la ejecución de estas actividades sí tenía esta competencia de realizarlo, que ese era uno de los argumentos que había esbozado el Departamento del Atlántico, que quien tendría que haber autorizado la ejecución de estas actividades tenía que haber sido el gobernador, situación que no era cierta, porque con la simple lectura del acto administrativo se veía que tenía competencia el secretario de Prevención y Atención de Desastres. ¿Cuál fue la decisión en este caso? El Consejo de Estado declaró el incumplimiento efectivamente de la gobernación y accedió a la indemnización de perjuicios en favor del contratista, que obviamente no se le había pagado en su momento la ejecución de estas actividades. Por eso les digo, es muy importante revisar primero si estamos en presencia de un contrato
o si en teoría no estamos en presencia de un contrato, existe un acto administrativo en el cual se haya declarado la urgencia manifiesta. Es muy importante establecer esta situación para cumplir, para revisar este primer presupuesto que nos plantea la existencia de una responsabilidad contractual del Estado. Segundo presupuesto, la existencia de un daño. ¿Qué es un daño? Es un menoscabo que experimenta, en este caso, el patrimonio del acreedor. Piensen ustedes, doctores, que siempre que nos encontremos en materia de responsabilidad contractual del Estado, el daño va a estar referido a un menoscabo patrimonial. Siempre va a estar referido a un menoscabo de recursos, de tema económico, de una disminución de lo que pretendía legítimamente ganar el contratista en la ejecución de un contrato. Por eso en este caso el daño es un menoscabo en el patrimonio del acreedor, que en este caso sería el contratista, o estas ganancias o utilidades que pudieron haber debitado y no lo hicieron, pero que fueron consecuencia del incumplimiento de la entidad pública. Como ustedes saben, este es un elemento de nuestro régimen general de responsabilidad que también está presente en el régimen de responsabilidad contractual. Es un elemento estructural, se podría decir que es el elemento más importante de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Es tan importante este elemento que cuando no se configura este elemento, pues no procederá ningún resarcimiento, no procederá ningún tipo de responsabilidad. Pero ¿cómo debe ser este daño? ¿Cuáles son las características que debe tener este daño para que llegue a generar una responsabilidad? Este daño debe ser personal y debe ser cierto. ¿A qué se refiere la característica de un daño personal? ¿Qué es personal? Reclamado por quien lo sufre. En este caso, ¿quién podrá hacer la reclamación de este daño? Efectivamente, únicamente la puede hacer el contratista, porque en estos casos estamos en presencia de un contrato y el contrato tiene dos partes, contratista y contratante. En este caso, cuando se predica una responsabilidad contractual del Estado, ¿quién aduce el daño? El contratista. Por eso, sí y solo sí, el contratista está en la posibilidad de reclamar este daño porque es quien lo está sufriendo, quien hace parte de esta relación contractual. Y en segunda medida, ¿cuál es la segunda característica del daño? Que sea un daño cierto. Yo no puedo solicitar a la administración que me resarza un daño que no ha ocurrido, un daño hipotético. Piensen ustedes que estamos en la ejecución de un contrato y yo creo que subió el precio del cemento, entonces se me podría generar un daño. Oiga, pero un momento, ¿esto sería un daño o esto estaría más desde la óptica de un desequilibrio de la ecuación económica del contrato? Muéstreme sus perjuicios, muéstreme los perjuicios causados al día de hoy. No, no tengo ninguno. No, tiene que existir un daño cierto. Yo no puedo decir, no, es que la entidad pública le dejó de pagar a Lucas, Pedro y Juan, les incumplió esos contratos, entonces yo creo que también me va a incumplir a mí en el pago de mi contrato. No, el daño debe ser cierto, debe estar verificado este incumplimiento. ¿Verificado en qué? No me pagaron por las actividades desarrolladas. No se procedió con el pago del anticipo que había sido pactado. No me fueron entregados, si fuésemos contratistas, no me fueron entregados los predios para la construcción del puente vehicular, ¿cierto? Esos serían ejemplos de un efectivo daño, de un daño cierto, pero no podemos pensar en daños hipotéticos o daños que aún no se han generado. Los que les mencionaba, no es que yo creo, yo tengo el pálpito que la entidad pública no me va a pagar. No, tenemos que estar en presencia de un daño cierto para que se verifique este segundo presupuesto. Tercer presupuesto, incumplimiento. Este es uno de los elementos que es la columna vertebral. ¿Qué es el incumplimiento? Es esa falta de ajuste entre la prestación efectivamente recibida y el contenido de la obligación pactada.
Esta conducta que, como ya lo vimos, lesiona el derecho de crédito de nuestro contratista. Un ejemplo cercano, Ibercaribe. ¿Cuál fue el incumplimiento en el caso que acabamos de analizar de Ibercaribe? Que efectivamente la Gobernación del Atlántico no pagó al contratista que desarrolló estas actividades. En este caso estamos en presencia de un incumplimiento claro, porque teníamos una prestación efectivamente recibida. ¿Cuál era? La limpieza y mantenimiento de los canales, pero había una obligación a cargo del departamento que no cumplió, que se abstuvo, omitió dar cumplimiento a esta obligación. ¿Cuál era esta obligación? ¿En qué se traducía? En pagar por esas actividades desarrolladas. Otro ejemplo de incumplimiento. Piensen ustedes en un contrato de obra pública en el cual se pacta el pago de un anticipo que corresponde al 20% de la ejecución del contrato, del presupuesto del contrato. Este pago de este anticipo se debe dar, por supuesto, con el cumplimiento de unos requisitos, unas validaciones, entrega del cronograma, la póliza de correcto manejo del anticipo, pero piensen ustedes que el contratista ya cumplió con todo ese procedimiento y no se ha procedido con el pago del anticipo. En este caso estamos en presencia de un incumplimiento, sí. ¿Por qué? Porque el contratista ya desarrolló todas esas actividades que eran su carga y ahora la entidad debe proceder con el pago del anticipo, situación que no ha ocurrido en nuestro ejemplo hipotético. Ese sería un incumplimiento de una obligación en cargo de una entidad pública. Otro ejemplo, para hacer un poco más gráfica esta explicación, piensen ustedes que se va a desarrollar un contrato de concesión férrea, vamos a construir unas vías que van a traer muchos beneficios a las comunidades porque nos van a ayudar en temas de abastecimiento, van a generar pues obviamente calidad de vida para los ciudadanos, pero piensen ustedes que en el contrato había una obligación de las entidades públicas de entregar los predios. En algunos contratos de concesión, esto está en cabeza del concesionario, pero piensen ustedes que en este modelo de contrato la entidad tenía que entregar los predios porque ya había realizado toda esta gestión predial. Tenía la obligación de entregarlos al inicio del contrato y no lo ha hecho. Han transcurrido 2, 3, 4, 5, 6 meses sin lograr la entrega de estos predios. Por supuesto, ¿esto qué va a generar? Que no se pueda avanzar en las actividades propias de este contrato de concesión. En este caso, ¿habrá un incumplimiento de la entidad pública? Sí. ¿Por qué? Porque la entidad tiene una obligación pactada que no ha concurrido a llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, concepto de incumplimiento. Cuando la prestación efectivamente recibida por el acreedor no corresponde exactamente con la que se deriva de la obligación contraída. Hemos visto varios ejemplos en los cuales el contratista concurre con el cumplimiento, pero la entidad pública es quien no desarrolla, quien no toma las acciones correspondientes para cumplir con las obligaciones que se encuentran a su cargo. Ese era, digamos, el concepto general, pero acá tenemos un concepto que se nos presenta en relación con obligaciones estatales. Respecto al incumplimiento del Estado, este se presenta, como ya lo mencionamos, cuando la administración pública no satisface las obligaciones que están a su cargo, ojo, de acuerdo con las condiciones pactadas en circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Ejemplo que ya hemos venido citando. Tiene que hacer el pago del anticipo, pero lo tiene que hacer, piensen ustedes, a los 30 días de la radicación de los documentos. No lo hace a los 30, lo hace a los 90 días. ¿Cumplió? No diría, sí, cumplió, pero ¿cómo cumplió? ¿Cómo fue ese cumplimiento? Fue un cumplimiento que tuvo un retardo. ¿Por qué? Porque había una circunstancia de tiempo respecto a esta obligación, que era concurrir con el pago del anticipo dentro de los 30 días siguientes, y lo hizo dentro de los 90. Entonces ya vamos a ver cuáles son estas modalidades de incumplimiento que se pueden presentar. Entonces, como les decía, en materia de responsabilidad contractual tenemos 3 modalidades de incumplimiento. Una primera modalidad de incumplimiento, una omisión de la prestación, es decir, cuando efectivamente la entidad pública no lleva a cabo estas obligaciones que están en cabeza suya, es decir, efectivamente, como en Ibercaribe, no pagó por las actividades que tenía a cargo. Efectivamente, en otro ejemplo, no pagó con el anticipo.
no entregó estos predios que debían entregarse para la construcción de la vía o para la construcción del puente vehicular. En ese caso, que habría una omisión. Cuando nos encontramos en presencia de una omisión, cuando efectivamente no hay ningún cumplimiento, cuando la entidad pública se abstiene de forma completa, hay una inejecución absoluta de la obligación. La entidad pública simple y sencillamente se niega a cumplir con la prestación o con la obligación que está en cabeza suya. En segunda medida, segunda modalidad de incumplimiento que encontramos, prestación defectuosa. ¿Cuándo nos encontramos en presencia de una prestación defectuosa? Cuando el acreedor recibe oportunamente la prestación del deudor, pero dichas prestaciones no se acompasan, no corresponden al interés negocial del acreedor. Entonces piensen ustedes, ejemplo que hemos venido dando, se hace el pago del anticipo, pero no me pagan el 30% que había sido efectivamente pactado en el contrato que habíamos celebrado. Me pagan el 15%. ¿Por qué? No lo sabemos, pero finalmente al margen de las obligaciones, de las justificaciones que trae la entidad pública, lo que habíamos pactado era el 30%, así que corresponderá el pago del 30% de este presupuesto total del contrato, porque así fue pactado. Entonces, en este caso, ¿la entidad cumplió? Sí, cumplió de los 30 días, dentro de los 30 días estipulados, efectivamente cumplió dentro de los 30 días estipulados, pero no obstante lo anterior no cumplió de forma completa. ¿Por qué? Porque me pagó el 15% del anticipo y no el 30%. Situación que generará afectación en la ejecución del contrato. Por supuesto, doctores, piensen ustedes que con ese anticipo íbamos a adquirir materiales o ya habíamos celebrado un contrato y necesitábamos hacer unos pagos. Entonces, sí, no es lo mismo tener el 30% del presupuesto a tener el 15% del presupuesto. Situación que, por supuesto, podrá generar unos perjuicios a nuestro contratista. Otro ejemplo, predios. Perfecto, me tienen que entregar 50 predios para construir una mega obra. Piensen ustedes, vamos a construir un mega colegio con unos complejos deportivos, culturales. Me tenían que entregar 50 predios y me entregan 10 predios. En ese caso, ¿cumplió la entidad pública? Sí, cumplió, porque entregó los predios a los cuales se había comprometido, pero no lo hizo de forma completa, lo hizo de forma parcial. Situación que genera ¿qué? Pues por supuesto que el contratista no va a poder hacer una intervención del terreno completo, va a generar costos adicionales, va a generar mayores tiempos en obra, mayores capacidades en stand-by, porque él tiene toda su maquinaria, todos los materiales dispuestos para iniciar de acuerdo al cronograma que se había pactado, pero como no tenemos la totalidad de los predios, vamos a tener que iniciar una ejecución parcial, situación que no se acompasa con las condiciones que habíamos firmado en el contrato, ¿cierto? Y como tercera modalidad encontramos el retardo. Esta modalidad ya la habíamos mencionado y está referida ¿a qué? A que nosotros celebramos el contrato, efectivamente pactamos obligaciones para cada una de las partes y la entidad pública cumple, pero cumple fuera del momento estipulado. Es decir, tenía que pagar el anticipo dentro de los 30 días, del 30%, recordemos. Entonces no lo paga dentro de los 30 días, lo paga dentro de los 90 días. Paga el 30%, sí, es decir, lo paga de forma completa, pero lo paga con posterioridad al plazo establecido inicialmente. Por supuesto que estos 60 días de diferencia van a causar unas dificultades al contratista en la ejecución del contrato, ¿cierto? En materia de anticipo, él no va a tener este flujo de dinero que se requería y que desde el primer momento había sido establecido en la firma del contrato. Entonces acá, la entidad pública cumplió, sí, pero no lo hizo de forma oportuna, lo hizo con posterioridad. En Ibercaribe, recuerden ustedes que yo les conté que en un primer momento ellos se negaron a realizar el pago por esas actividades, pero a medida que fue avanzando la controversia en la jurisdicción contenciosa administrativa, ellos dijeron, oiga, vamos a pagarles. Y ya cuando estaba casi que llegando a sentencia de primera instancia, ellos concurrieron con el pago de estas actividades, ya después de mucho tiempo. Entonces, ¿cumplieron? Sí,
pero cumplieron de forma inoportuna, en un momento que no era el señalado. Estas son las modalidades respecto de las cuales se da el incumplimiento, entonces ya lo recordaremos. Entonces, cuando hay una omisión total de cumplimiento, cuando hay un retardo, es decir, cumplen, pero cumplen fuera del tiempo previsto, o cuando hay una prestación defectuosa, cumplen, pero este cumplimiento no satisface al 100% las condiciones establecidas en la celebración de mi contrato. Recordemos, doctores, que nosotros estamos atados, por decirlo de alguna manera, estamos sujetos a las condiciones previstas en el contrato. Recordemos que nuestros contratos estatales, ¿por qué normatividad se rigen? En primera instancia, por las normas civiles y comerciales, ¿cierto? Y en lo que tengamos una norma especial, que sería nuestro estatuto de contratación, vamos a regirnos por estas normas especiales. Pero ustedes recordarán, 1602, 1603, el contrato es ley para las partes y debemos ejecutarlos de buena fe. Estas normas son normas 100% aplicables a nuestros contratos estatales, porque recordemos que nuestro artículo 5º de la ley 80 nos dice, aplican normas civiles y comerciales, salvo cuando tengamos normas especiales en el estatuto de contratación. Por esta razón, doctores, nosotros no podemos apartarnos de las cláusulas, ni de las circunstancias, modificaciones, obligaciones que aceptamos en la suscripción, así una de las partes sea una entidad pública. Efectivamente, cuando estamos en presencia de un contrato estatal, tenemos unos fines diferentes a las prestaciones que tenemos en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué surgen los contratos estatales? Para cumplir los fines esenciales del Estado, para la prestación de los servicios públicos, para el interés general, pero esto no quiere decir, doctores, que la entidad pública pueda válidamente apartarse de las obligaciones que recaen sobre ella y que cuál es la fuente, este contrato, este acuerdo de voluntades que le vamos escrito y que genera obligaciones para cada una de las partes. Entonces, ya vimos qué es la responsabilidad, qué es la responsabilidad contractual, qué es la responsabilidad contractual del Estado. Paso seguido analizamos estos presupuestos, estamos analizando estos presupuestos que se pueden dar. Entonces, ya vimos que tenemos que estar en presencia de un contrato. Ya vimos que por regla general el contrato es solemne, salvo cuando estamos en presencia de urgencia manifiesta. Por supuesto también que no perdamos de vista, doctores, que dentro de los contratos estatales tenemos también contratos que se rigen por el derecho privado, que no pierden su condición de estatales, sino que tienen un régimen jurídico distinto, sin dejar de ser contratos estatales. En ese caso tendremos que ver cuál es la característica para que se encuentre perfeccionado. Eso fue lo primero que mencionamos. En segunda medida, que estemos frente a la existencia de un daño. Y en tercera medida, que estemos en presencia del incumplimiento. Ese fue el tercer presupuesto que vimos. En el incumplimiento vimos cuáles son estas modalidades en las cuales se puede presentar o manifestar el incumplimiento. Entonces, primera, omisión, retardo o prestación defectuosa. Ahora vamos a ver este cuarto elemento que se presenta y es una causalidad entre el daño y el incumplimiento. ¿Esto a qué nos suena, doctores? A nuestro régimen de responsabilidad general. Nexo causal, relación causal, ¿cierto? En este caso, ¿qué tenemos que ver? Que en este caso, por supuesto, funciona como funciona para nuestro régimen general de responsabilidad. ¿Qué vamos a analizar respecto a este presupuesto? Que exista una relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos el daño. ¿Cuál fue el daño que se generó? ¿Y cuál fue esta actuación u omisión de la entidad pública? Entonces acá tenemos un daño generado. ¿Cuál fue el daño generado? No se pagaron. ¿El daño cuál fue? Una disminución patrimonial de nuestro contratista. Pensemos en Ibercaribe. Desarrolló las actividades, tiene un menoscabo de su patrimonio por haber desarrollado las actividades y no haber obtenido ninguna contraprestación a cambio. Y acá que tenemos el incumplimiento. ¿Cuál fue esta acción u omisión de la entidad pública? Negarse
a pagar estas actividades desarrolladas. Entonces tenemos que tener un nexo causal entre estos dos elementos, entre el daño, que es esta disminución patrimonial del contratista, y esta negativa de la Gobernación del Atlántico, en el caso de Ibercaribe, de concurrir con el pago de esas actividades desarrolladas. Entonces, en todos y cada uno de los casos, debemos probar de forma fehaciente la existencia de un vínculo, nexo o relación causal entre el incumplimiento de la obligación y el daño, que como ya lo mencionamos en materia de responsabilidad contractual, siempre va a estar referido al menoscabo patrimonial del contratista. Entonces, recapitulemos. Tenemos presupuestos de la responsabilidad contractual, existencia de un contrato, la presencia de un daño causado al contratista, que está traducido en un menoscabo patrimonial, el incumplimiento y la causalidad entre el daño y el incumplimiento. Perfecto, entonces como les decía, doctores, cuando ustedes se encuentran frente a una controversia contractual, lo primero que tendrán que revisar es cuál es la situación fáctica, cuándo se celebró el contrato, cuáles eran, ojo con esto, cuáles eran las obligaciones que estaban en cabeza de las entidades públicas. Es lo primero, ¿cierto? ¿Qué obligación tenía la entidad pública? Pagar los honorarios o pagar por las actividades, entregar los predios, proceder con el pago del anticipo. Es vital que hagamos un análisis de cuáles eran esas obligaciones. Y adicional a eso, que verifiquemos que el contratista haya llevado a cabo todas las prestaciones que eran de su resorte, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? El contratista puede convocarnos a una controversia contractual y decir, señores entidad pública, ustedes no procedieron con el pago del anticipo. Pero entonces, cuando analizamos la situación fáctica presentada, vamos a revisar que, ojo, el contratista jamás nos allegó la póliza de seguro de correcto manejo del anticipo. ¿Estamos nosotros en mora de cumplir? No. ¿Por qué? Porque hay una obligación contractual que decía, señor contratista, usted debe presentarnos un cronograma de obra, piensen ustedes que estamos hablando de un contrato de obra, y también garantizarnos que usted va a dar un manejo debido a este anticipo. Pero esa situación, esa característica, esa obligación, usted no la cumplió. En ese caso, ¿estaría la entidad obligada o está en mora de pagar el anticipo? No, es muy importante lo que les digo, revisar la situación fáctica, revisar cuáles son estas obligaciones que están en cabeza de la entidad pública y revisar que el contratista haya desplegado todas las actividades que eran de su resorte para poder llegar a exigir este cumplimiento. Perfecto, doctores. Entonces, piensen ustedes que estamos frente a una controversia en la cual ya efectivamente determinamos que existió un contrato, que se generó un daño al contratista y que efectivamente la entidad pública corrió con una acción o omisión que generó un incumplimiento. Entonces, efectivamente hemos revisado que hay un nexo de causalidad. Ojo con esto, situación que se me olvidaba comentarles. En este caso también operarán las causales eximentes de responsabilidad. Si ustedes se encuentran que hay una causal eximente, tendrán que aplicarla. Por eso les digo que hay que hacer un análisis riguroso de cada uno de estos elementos de la responsabilidad, que como ustedes ven, son básicamente los mismos que manejamos en nuestro régimen de responsabilidad general. Perfecto. Ahora, de acuerdo al análisis que hicimos, tenemos estructurada la responsabilidad contractual del Estado. Ahora es importante determinar cuáles son las consecuencias que se generan cuando estamos en presencia de la responsabilidad contractual del Estado. Y estas consecuencias han sido divididas por la doctrina en tres consecuencias principales. O digamos que cuando venimos de nuestro régimen de derecho privado, esto es lo que ocurriría en nuestro régimen de derecho privado, que se solicita frente al incumplimiento. Se solicita una ejecución forzada, o ustedes recordarán una resolución o terminación del contrato y como consecuencia la indemnización de los perjuicios. Vamos a ver en materia de responsabilidad contractual del Estado, es decir, cuando estamos en presencia de un contrato estatal, ¿cuál sería nuestro panorama respecto de estas tres acciones? Entonces, recordemos, ¿qué puede hacer en un contrato de derecho privado el contratista? Decirle al juez, señor juez, celebramos un contrato, tenemos un acuerdo de voluntades que tiene fuerza vinculante, es decir, que obliga a cada una de las partes, pero mi
contratante no quiere cumplir con las obligaciones. Yo le solicito, señor juez, que usted obligue a mi contratante a adecuarse al cumplimiento de sus obligaciones. Eso pasa en el ámbito del derecho privado, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en materia de contratos estatales? Recordemos, doctores, que nosotros tenemos un principio de prohibición en contra de órdenes de la administración. Es decir, nuestro contratista, piensen ustedes en Ibercaribe, que no hubiese sucedido eso, sino que fuera un contrato y tuviese que cumplirse con una ejecución, piensen que tendría que hacer la entrega de unos predios y le dice al juez, señor juez, ordene a la entidad pública que me entregue los predios para seguir adelante con mi contrato de obra pública o mi contrato de concesión. ¿Qué ocurre en el ámbito de los contratos estatales? El juez, en primera, de entrada, digamos, en primera medida, no puede ordenar a la administración seguir adelante con un contrato. ¿Por qué? Tenemos un principio de división de poderes, así que en términos generales, el juez no puede obligar a la administración a celebrar ni a ejecutar un contrato respecto del cual la administración ya ha manifestado la voluntad de no seguir adelante. En estos casos, no procederá la orden judicial para decirle a la entidad pública, señores entidad pública, adelante con ese contrato, señores entidad pública, cumplan con la obligación. Esa orden no puede darla, digamos, en términos generales el juez. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? El juez lo que puede tomar son medidas pecuniarias. Recordemos que acá el daño se encuentra traducido en una disminución patrimonial del contratista. Lo que sí puede hacer el juez es decir, efectivamente, acá se celebró un contrato, se generó un daño por un incumplimiento causado por la entidad pública, lo que procederá será una reparación de estos perjuicios causados. Entonces, páguenle los valores que no les pagó, obviamente, y reconozcan los perjuicios si hubiera lugar a ellos. Eso sería lo que procedería, pero recordemos, doctores, que el juez no puede, en términos generales, por regla general, obligar a la administración a llevar a cabo la ejecución de un contrato. Por el contrario, sus órdenes van a estar referidas a medidas pecuniarias, es decir, pague las obligaciones y de ser necesario o de haber sido probado en el proceso, concurra con el pago de los perjuicios generados por su incumplimiento. Esa es la primera consecuencia que se podría derivar. Otra de las consecuencias, otra de las pretensiones que puede llevar en el derecho privado el contratista es la resolución del contrato. ¿Qué es la resolución del contrato? La resolución del contrato es cuando yo le digo, acabe, finiquite este vínculo contractual que tenemos. Entonces, la posibilidad que el acreedor solicite al juez del contrato la terminación, la extinción de cualquier vínculo obligacional por la ejecución de la prestación debida. En este caso tenemos que hacer un análisis más allá. ¿Por qué? Porque para que se dé la resolución no puede tratarse de cualquier incumplimiento, debe ser un incumplimiento cualificado cuando estamos en materia de contratación pública. ¿Por qué? De cara a los fines que tiene la contratación pública, ya los mencionamos, la satisfacción del interés general, la continua y eficiente prestación de los servicios, los fines del Estado, así que en este caso el juez tendrá que hacer una ponderación, una valoración de si efectivamente procede la vinculación de la extinción de este vínculo obligacional o contractual. ¿Por qué? Por las dificultades que generaría y cuál sería su rol en el marco de esta prestación que tiene el Estado. Por eso en este caso hay que hacer una revisión exhaustiva de si procede o no la terminación del vínculo contractual de cara, como les digo, a los fines que tienen los contratos estatales. Y como tercera medida, ¿qué le pediríamos a nuestro juez del contrato? Señor juez, se evidenció un cumplimiento, por favor proceda con el reconocimiento y pago de estos perjuicios que se causaron. Esta indemnización obviamente se genera de el incumplimiento que a su vez genera un daño para nuestro contratista. En este caso, una vez que pasa, tenemos primero que determinar que se cumplen todos los presupuestos de la responsabilidad contractual, como ya lo vimos. Analizamos el cumplimiento de estos requisitos cuando ya esté absolutamente claro que se configuró la responsabilidad contractual.
debe determinarse esto si se traduce o no se traduce en la indemnización de unos perjuicios. ¿Por qué? Ojo con esto. Es muy importante también en nuestro rol de defensores del Estado evidenciar si están debidamente fundamentados estos perjuicios. ¿Por qué? Porque en algunos casos podremos observar que efectivamente se cumple con los presupuestos de la responsabilidad contractual del Estado, pero esto de forma inmediata no genera una indemnización de perjuicios. El contratista, como ustedes saben, tiene la carga de probar estos perjuicios, no solo su existencia, sino su valor. El juez no tiene carga alguna de entrar a analizar cuáles fueron los perjuicios que se causaron. Claro, él debe analizarlo con los presupuestos, con los inputs, con la información, con las pruebas que allegue el contratista. Puede ocurrir, y ocurre en la vida real, doctores, que tenemos probada la responsabilidad, pero el contratista obvió allegar las pruebas de la indemnización de los perjuicios y en ese caso el juez no procede a hacer ningún tipo de reconocimientos de perjuicios. ¿Por qué? Porque es una carga de quien demanda. Ojo con esto. Por eso es muy importante revisar cuáles son los perjuicios que se están aduciendo y cuál es el medio de prueba que se está llegando para solicitarlos. Y en dado caso, pues controvertirlos, obviamente dentro del marco legal, porque puede darse la responsabilidad, pero también puede llegar el caso que no proceda el reconocimiento de los perjuicios. Respecto al reconocimiento de los perjuicios, varios temas importantes. La reparación debe ser integral. Debe quedar el contratista como si no hubiese existido el incumplimiento. Ojo, no quiere decir que esta situación se dé para que el contratista se enriquezca sin justa causa. Una vez observa las pretensiones que allegan, las cuantías, y son absolutamente elevadas, no corresponden con la realidad, y por supuesto que ellos más adelante van a tener problemas con los medios probatorios para llegar a demostrarle al juez que existieron estos perjuicios y que ordene su reconocimiento. Entonces, esta reparación debe ser integral y debe dejar al contratista como si no hubiese existido el incumplimiento, sin ir más allá para llegar a generar un enriquecimiento sin justa causa. Por supuesto que procederá el reconocimiento de daño emergente, lucro cesante y, en términos generales, todos los perjuicios que sean debidamente probados. Se pueden reconocer los daños inmateriales. Respecto a los perjuicios, daños o perjuicios morales, ¿qué nos ha dicho la doctrina y la jurisprudencia? Ojo con esto. Cuando nos encontremos en presencia, es decir, que nuestro contratista sea persona jurídica, no se podrá solicitar el reconocimiento de daños morales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el concepto del daño moral? La congoja, la angustia, esta situación que afecta este fuero interno de la persona natural. Cuando estamos en presencia de persona jurídica, este reconocimiento se entenderá incluido en el reconocimiento de los daños materiales. Por eso, cuando estamos en presencia de personas jurídicas, no procederá el reconocimiento de daños morales, diferente a cuando nuestro contratista es una persona natural. Pero ojo con esto, no quiere decir que ipso facto proceda este reconocimiento de los daños morales. Por el contrario, la persona deberá probar que se generaron estos daños morales. Entonces piensen ustedes que la persona tuvo que acudir a un tratamiento psicológico, buscar ayuda, pues deberá allegar su historia clínica o deberá allegar las constancias de los pagos que realizó en virtud de esta angustia y congoja que le generó el incumplimiento de la entidad pública en el marco de esta relación contractual. Entonces ya vimos. Ejecución forzada, que por regla general no procede, la resolución del contrato, que deberá ser ponderada y analizada por el juez respecto de las implicaciones que tiene la contratación estatal, y el reconocimiento de los perjuicios causados, siempre y cuando sean siempre y cuando primero se establezca que se configure la responsabilidad contractual del Estado y en segunda medida se establezca que fueron debidamente probados en el desarrollo del proceso. Por último, les voy a presentar un caso que me parece muy interesante. Este caso es un caso de la vida real, es un caso que ustedes pueden consultar, acá están los datos. ¿Qué ocurrió en este caso? Este es una controversia contractual en la cual el contratista presenta un medio de control de controversias contractuales en contra de Ecopetrol, contratista, Parque Drilling, y Ecopetrol como la otra parte del contrato.
En este caso, la cuantía era una cuantía bastante elevada, era $1 millón, correspondía a $1 millón. En primera instancia, conoció de esta controversia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, y en segunda instancia conoció el Consejo de Estado también en su sección tercera. ¿Qué ocurrió en este caso? Lo que les decía, primero analizamos la situación fáctica. Entonces, Parker suscribió un contrato con Ecopetrol para la perforación, completamiento de, básicamente en términos sencillos, lo que tenían era una herramienta especial para hacer unas perforaciones respecto de unas ubicaciones que le había entregado Ecopetrol. Este era un contrato que se había suscrito, es un contrato de derecho, es un contrato estatal, pero que se rige por derecho privado, recordemos la naturaleza de Ecopetrol. ¿Y qué ocurrió? Cuando estaban en el marco de la ejecución de los contratos, como les mencioné, tenían que hacerse unas perforaciones, excúsenme, no es el término técnico, pero creo que es didáctico, perforaciones en diferentes zonas geográficas, es decir, que tenían que trasladar este equipo a diferentes puntos que habían sido previamente establecidos por Ecopetrol. Tenían que hacer una movilización, pero este equipo era un equipo absolutamente técnico, de altísima tecnología, entonces tenía todo un procedimiento para ser trasladado, para ser desmontado, para ser nuevamente adecuado en el nuevo lugar en el cual iba a ser la perforación. Dentro de la ejecución de este contrato se presentaron bloqueos en vías de acceso al proyecto, es decir, respecto de algunas de las zonas en las cuales tenían que llevar el equipo a hacer la perforación, se generaron bloqueos cercanos que impidieron la movilización del equipo para que el contratista llevara el equipo en la fecha acordada y bajo las condiciones acordadas. Tenían que hacer traslados a diferentes zonas, pero esto por supuesto tenía unos cronogramas que estaba de acuerdo pues con la necesidad que tenía la entidad pública. ¿Qué ocurrió? Cuando iban a hacer el traslado de un punto establecido a otro punto, surgen estos bloqueos, situación que no permiten que lleven la maquinaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el contratista? Señores Ecopetrol, yo tuve mi equipo sin poderlo movilizar por circunstancias que no me eran atribuibles 25 días. El costo de esos 25 días, pues de esa inactividad del equipo, es asciende casi $1 millón, un poco menos, pero pues en actualización. Ese valor, solicito que ustedes me reconozcan ese valor. ¿Por qué? Porque no era imputable al contratista estas movilizaciones ciudadanas que se generaron que impedían la movilización del equipo. Entonces, ¿cuáles eran las pretensiones del contratista? Que se declare el incumplimiento de Ecopetrol. ¿Por qué? ¿Qué decía el contratista? Que Ecopetrol tenía la obligación de hacer una socialización de este proyecto que estaba llevando a cabo con la comunidad, en primera medida. Y segundo, que se declare la responsabilidad contractual de Ecopetrol por la imposibilidad de movilizar este equipo que generó, por supuesto, una inactividad que se tradujo en este valor que les cuento. ¿Qué dijo en ese momento Ecopetrol? ¿Cuál fue la defensa? ¿Cuáles fueron esos argumentos de defensa de Ecopetrol? En primera medida, que ellos sí llevaron a cabo estas actividades de socialización que estaban en el contrato, pero al margen de eso, que cuando hicieron un análisis del contrato, llegaron a la conclusión que la obligación de hacer la socialización no estaba única y exclusivamente en cabeza de Ecopetrol. Por el contrario, en el contrato se había contemplado que era una obligación conjunta, que tanto el contratista como el contratante, en este caso Ecopetrol, tenían que hacer la socialización con la comunidad. Así que no era de recibo este argumento respecto a que Ecopetrol no ha cumplido con esta obligación, cuando sí la había cumplido, y adicional a eso, el contratista era quien no había cumplido con la obligación conjunta que se había pactado en el contrato. Adicional a eso, ¿qué mencionaba Ecopetrol? Que la causa eficiente de estos bloqueos no había sido la falta de socialización que aducía el contratista, sino que por el contrario tenía una causa referida a la falta de mantenimiento de las vías de acceso a la zona, situación que no era imputable a Ecopetrol, era imputable a la entidad territorial que tenía a cargo el mantenimiento de esas vías. Es decir, Ecopetrol no tenía ninguna competencia u obligación referida a llevar a cabo el mantenimiento de las vías, que fue la razón, que esa sí fue la justa causa, bueno, no justa causa, sino la causa que había generado las movilizaciones de la comunidad.
Entonces, ¿qué considero, qué se consideró en este caso? Entonces, primero, que ambos contratantes incumplieron el procedimiento para la socialización. Es decir, Ecopetrol lo llevó a cabo la socialización, pero no lo llevó a cabo como debería haberlo hecho. Y como ya vimos, el contratista aducía que Ecopetrol tenía que hacerlo y no lo hizo. Y recordemos que era una obligación conjunta. Entonces, había un incumplimiento de las dos partes. Y recordemos nuestras normas respecto de contratos. No puedo exigir el cumplimiento si yo en primera instancia he incumplido. En este caso, el contratista había incumplido su obligación de socializar el proyecto con las comunidades. Ahí también menciona algo respecto a que tenía que hacer una contratación de mano de obra local y tampoco lo había hecho el contratista. Entonces también había un incumplimiento del contratista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este caso también? Que ellos tenían que cumplir con unas tareas, acá está, de generar unos perfiles, y no lo hicieron. Entonces, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del contratista. Por supuesto, y ante una cuantía tan elevada, el contratista presentó un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, reiterando estos argumentos de incumplimiento y de pues, que se habían generado unos daños al contratista por esta inactividad de la máquina. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Ecopetrol atendió en forma debida sus deberes contractuales, es decir, dio cumplimiento a las obligaciones que estaban en cabeza de ellos. Pero la situación generada, la movilización ciudadana generada, no era atribuible a Ecopetrol, como ya lo vimos. La movilización se había generado por una falta de mantenimiento de las vías respecto de la cual Ecopetrol no tenía incidencia alguna. Adicional a eso, el Consejo de Estado hace un análisis muy juicioso y dice, oiga, pero estos 25 días no son del todo cierto, porque usted tenía que hacer un desmonte de la máquina, tenía que cumplir con unos procedimientos, así que no es cierto que usted 25 días tuvo el equipo inactivo, sino que usted también tenía que hacer unas actividades que no desarrolló y que si hubiese desarrollado le hubieran tomado más tiempo. Entonces estos 25 días no eran del todo ciertos, esa actividad no era del todo cierta y atribuible a las movilizaciones. En este caso, Ecopetrol llevó a cabo una muy buena defensa, como les digo, analizó los elementos que hemos venido observando alrededor de esta capacitación referidos a los presupuestos de la responsabilidad, analizaron la situación fáctica, fueron al contrato y en el contrato evidenciaron que las obligaciones no eran únicamente de Ecopetrol, sino también del contratista y que el contratista había incumplido. Por eso es muy importante que realicemos ese primer análisis, con posterioridad evidenciemos los presupuestos y analicemos la indemnización de perjuicios. Este es un caso muy importante que tiene una cuantía bien significativa y que nos demuestra que no en todos los casos lo que manifiesta el contratista es cierto y que por eso debemos hacer un análisis muy detallado de todos y cada uno de los elementos. Apreciados doctores, este era el contenido que teníamos para el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Por supuesto que estamos prestos a solucionar cualquier inquietud aquí en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Agradecemos mucho la atención prestada. Que tengan un feliz día. Preview.